El Reino Unido calificó a los referéndums organizados por Rusia en los territorios que tienen ocupados militarmente en Ucrania como una parodia de elecciones democráticas. La primera ministra británica declaró que su país repudia ese intento de modificar las fronteras internacionales usando la fuerza bruta. Are you serious? Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Bueno, antes que nada les quiero agradecer a todos los que votaron en la encuesta que hice tanto en este canal como en Filosofía Clase B, preguntando si esta sección debería pasar a ese canal o quedar en el canal principal, que fue la opción que ganó. Muchas gracias a todos. Em, Vamos con las noticias. Hoy tengo alrededor de 10 noticias que comentar. Habitualmente en esta sección comento un promedio de 3. Han sido semanas moviditas, así que me voy a tener que detener un poco menos del usual en cada una de las noticias en particular. Arranquemos con esto. En Brasil, Ignacio Lula da Silva ganó en la primera ronda de las elecciones para presidente. Yo creo que la explicación más obvia, directa de esto es la económica. Los años de presidencia de Lula en Brasil fueron años de marcado crecimiento económico, también años de extraordinaria corrupción, violencia política y social y alianzas muy poco recomendables en el plano internacional de su país, como no puede ser de otro modo en un gobierno de izquierda. Los años de Bolsonaro, en cambio, fueron años de decrecimiento económico. La economía fue para peor. ¿Y qué pasa? Cuando vos estás diciendo, ok, ese tipo obtuvo resultados, pero las ideas de fondo de su partido son malas, tenés que mostrar resultados extraordinarios, no buenos resultados. Tenés que mostrar resultados extraordinarios para apoyar esa afirmación y Bolsonaro simplemente no los aportó. Bolsonaro tiene ese discurso, pero no tiene resultados extraordinarios que lo respalden. O sea, creo que el caso de Lula es distinto al del resto de los gobiernos de izquierda que están subiendo en Latinoamérica, que son el típico caso de la fábula del médico y el vendedor de golosinas que contaba Platón para explicar su rechazo de la democracia. Probablemente Sócrates antes que él. Eh, el vendedor de golosinas, no importa lo que sea bueno, gana las elecciones prometiendo lo que la gente quiere escuchar. Bueno, ese podemos decir que es el caso de otras elecciones en la región, pero Lula tiene algo que mostrar. Vamos a la noticia principal. Rusia anexionó oficialmente el este de Ucrania, incluyendo territorios que no controla de facto, o sea, desde el punto de vista de la ley rusa, se está combatiendo en territorio ruso en este momento. Um, Quiero comentar el paralelismo que no es casual entre la hipocresía del gobierno ruso de dibujar una línea arbitraria en el mapa y pretender a partir de esa línea arbitraria que se sacaron del sombrero, de esa frontera ficticia, pretender que los invasores son los invadidos, que los agresores son los agredidos, eh, que los victimarios son las víctimas. Encontramos esta lógica, no por casualidad, en todos los movimientos políticos que inventó el KGB en Occidente. Es la vieja escuela, salieron todos de la misma escuela. Eh, la OTAN respondió haciendo pública su política de uso de armas nucleares, lo cual es una forma de pintar la línea en el piso. No pases de acá. La política de la OTAN que hicieron pública dice que van a responder a un ataque nuclear contra Ucrania con un ataque masivo pero con armas convencionales contra las fuerzas rusas en Ucrania. O sea, si Rusia usa armas nucleares en Ucrania,
la OTAN intervendría directamente, no indirectamente, como lo está haciendo, atacando a la flota rusa en el Mar Negro y a las fuerzas de tierra apostadas en Ucrania. Y si atacan a un miembro de la OTAN con armas nucleares, van a responder con armas nucleares ellos también. En respuesta a la anexión rusa del este de Ucrania, Ucrania, como Estado, solicitó su incorporación a la OTAN. Esto fue una jugada política, no es que pretendieran que los iban a incorporar en la OTAN, sabían que no, pero los obligaron al hacer. ¿Cuál fue la jugada de Zelensky y el resto de su gobierno? Los obligaron a votar. Por lo tanto, los obligaron a hacer explícita cuál es la postura de cada miembro de la OTAN respecto de la guerra en Ucrania. 9 países miembros de la OTAN, quiero decir, firmaron un documento apoyando la incorporación de Ucrania, es decir, declarando públicamente su intención de declararle la guerra a Rusia. Estos países son Polonia, para sorpresa de nadie, Lituania, Estonia y Lituania, creo que los dije mal, Lituania, Estonia y Letonia, quise decir, las repúblicas del Báltico, la República Checa, Eslovaquia, Rumania, Macedonia del Norte y Montenegro. O sea, básicamente todos los países que fueron parte de la esfera soviética en la Primera Guerra Fría. Estos países eventualmente podrían formar una coalición militar propia. Esto la OTAN no lo prohíbe. No le agrada que sus países miembros tengan sus propias alianzas militares, pero no lo prohíbe. Estos países podrían formar su propia liga, su propia alianza, con Polonia como hegemón, y se sumarían obviamente Ucrania y muy probablemente Moldavia. ¿Esos tipos le pueden hacer la guerra solos a Rusia? Sí. Ya lo estamos viendo en esta guerra. Polonia muchas veces adoptó el rol de hegemón, no Estados Unidos. Y me dirán, bueno, pero Estados Unidos es una potencia militar mucho más importante, tiene un ejército 10 veces mayor, tiene una tecnología militar muy superior. Sí, ok. Pero lo que importa en una guerra no es lo que tenés, es lo que está dispuesto a usar. Polonia ha demostrado un compromiso mucho mayor en frenar la ofensiva rusa contra Ucrania. Por eso no me parece disparatado que todos los países que actualmente son de la OTAN y que fueron parte o de la Unión Soviética o de facto de estados feudales marionetas de la Unión Soviética, no me extrañaría que formen su propia alianza militar y le declaren la guerra a Rusia. Hay una movilización disimulada en Moldavia. Léase este título con signo de pregunta porque esto no lo encontré en ninguna fuente que me parezca fiable. Es un rumor que circula por ahí y que me parece que tiene sentido. O sea, no una movilización oficial como la que hay en Ucrania o en Rusia, legalmente declarada la movilización, sino que con disimulo se estaría llamando hombres a filas, se estaría incorporando a los reservistas, se estaría desviando presupuesto que oficialmente no es presupuesto militar, se estaría desviando al ejército. No me suena para nada disparatado, pero repito, no lo puedo dar como un hecho, como una noticia, porque no viene de una fuente que me inspire demasiada confianza. Si es el caso, el objetivo más probable con diferencia sería que lanzaran una operación para tomar el control de la región de Transnistria, que es de facto un país independiente, no reconocido por ninguna nación del mundo, creo que reconocido por Rusia únicamente. En el este de Moldavia, para las fronteras reconocidas internacionalmente, es parte de Moldavia.
o al oeste de Ucrania. Es un país alargado, mucho más extenso de norte a sur que de este a oeste. Si lo consideramos un país, obviamente, y no una región secesionista ocupada por un gobierno de facto. Ese sería el objetivo. Ese sería el objetivo más probable si es verdad que se están movilizando. Implicaría una escalada importante del conflicto porque hay tropas rusas en Transnistria, y me refiero a tropas rusas, no a mercenarios de Wagner. Por lo tanto, sería de hecho un acto de guerra contra Rusia atacar Transnistria. Hay unas treguas precarias entre Kirguistán y Tayikistán que se estaban dando de tiros en las últimas semanas. Y también hay una tregua precaria entre Armenia y Azerbaiyán, que en este caso hay un cese al fuego oficial, no lo hay entre Kirguistán y Tayikistán. Estos conflictos locales han sido frenados por la movilización rusa. O sea, la movilización de, dicen, alrededor de 300.000 hombres en Rusia, que se les está poniendo complicado para conseguirlos, pero digamos, de 300.000 hombres en Rusia, te está mandando un mensaje, y yo creo que probablemente este fuera no sé si el principal objetivo, pero fuera un objetivo igual de importante que reforzar el frente en Ucrania. O sea, el mensaje que te está mandando el gobierno ruso es: estoy reclutando 300.000 hombres, los pienso mandar a Ucrania porque de momento me están rompiendo las pelotas, los ucranianos me están rompiendo las pelotas más que vos. Así que, si no me haces cambiar de opinión, los voy a mandar a Ucrania. Ese es el mensaje explícito tácito que está mandando el gobierno ruso. Y bueno, y Tayikistán y Azerbaiyán recibieron el memo. Así que bajaron un cambio y están en un conflicto, están en una tregua entre estados satélites de la Federación Rusa. En un conflicto están en una tregua de facto, en una tregua no oficial, y en el otro hay un cese al fuego formal, que se están respetando más o menos. Hay algunas escaramuzas, algunos encontronazos, pero más o menos están frenados esos conflictos. Hay claros indicios de división en Rusia. Hay gente, perdón, hay gente abiertamente desafiando lo que dijo Putin y diciendo que ellos hubieran hecho otra cosa si estuvieran en el poder, lo cual es me estoy postulando para golpista, básicamente. Algunas personas ven con optimismo un eventual golpe de Estado contra Putin, yo no. Los cambios de régimen en un país en conflicto nunca han sido para cambiar un halcón por una paloma. Siempre son para poner a alguien más extremo, más radical en el poder. Y esto lo estamos viendo a medida que se extiende el conflicto, lo estamos viendo en los dos bandos. Tanto la OTAN como la Federación Rusa están empezando a ser dominadas por los halcones. En la OTAN, repito, Polonia está adoptando el rol de hegemón más que Alemania o Estados Unidos. Y en Rusia vemos rumores de golpe de Estado para poner a tipos peores que Putin. Porque no se vayan a creer el discurso de propaganda de que Putin es un loco Hitler 2.0. Putin es un hijo de puta, pero es un tipo al que no es un asesino, no es un asesino psicópata, es un tipo, mal dicho, es un asesino psicópata, pero me refiero, no es un loco que mate por matar, es alguien que hace un uso racional, pragmático de la violencia, al que le gustan, ha tenido varias guerras en su vida, le gustan las guerras cortas con poco costo y con un objetivo claro. Ucrania claramente no salió como pensaba. Así que
podría, un golpe de estado en Rusia es algo que no es algo para ponerse contento, porque si lo derrocan a Putin va a ser para poner a alguien peor, no para no para amor y paz terminemos con tanta violencia. Si lo derrocan a Putin va a ser para poner a alguien peor que él. Eh, Hubo rumores de golpe de Estado en China. Creo que esto se inscribe en el marco de las internas. En el Partido Comunista Chino hay dos facciones abiertamente hostiles que a veces llegan incluso a hacer propaganda mutuamente contradictoria en público. A pesar de que esos tipos tienen la mentalidad de que los trapos sucios se lavan adentro del partido. No el pueblo, la gente es para mandarla a trabajar a latigazo, no para que opine. A pesar de que tienen esa escuela, se ha llegado las divisiones del Partido Comunista Chino se han llegado a manifestar en público. Creo que se inscribe en ese marco. O sea, un golpe de Estado no es algo que podés hacer con disimulo. O sea, se nota cuando anda gente dándose de tiros en la calle. Es difícil no enterarte. Norcorea hizo un disparo de advertencia sobrevolando Japón. Disparó un misil que sobrevoló Japón y se estrelló en el mar. O sea, dando a entender que le podemos pegar a cualquier parte de Japón que querramos. Esto ya lo había hecho antes Norcorea, pero le había avisado a Japón. O sea, hay niveles de provocación. Que te pasen un misil por arriba de tu territorio no es poca cosa. Pero le habían avisado, no le vamos a disparar un misil a Japón, lo vamos a tirar al mar y les va a pasar volando por arriba la cabeza. Esta vez no avisaron, esta vez dispararon de una. O sea, es un... Japón tranquilamente podría haber respondido bombardeando Norcorea. Es un nivel de provocación mucho mayor. Creo que el objetivo es divide y reina. Creo que el régimen de Norcorea quiere crear tensiones entre Corea del Sur y Japón, que no tienen, son aliados que no tienen otra cosa en común que odiar al régimen de Corea del Norte, porque Corea y Japón tienen una historia terrible de guerras a lo largo de siglos. O sea, no son gente que se tenga mucha simpatía los surcoreanos con los japoneses. Están aliados temporalmente contra un enemigo común. Y creo que el régimen de Norcorea quiere crear un nacionalismo transcoreano o un pancoreanismo para separar, para disminuir el apoyo a Japón en Corea del Sur. Este creo que es el verdadero objetivo de esta provocación contra Japón. En el plano militar, el frente ruso se sigue cayendo a pedazos. Hay días que avanza hasta 50 kilómetros el ejército ucraniano. ¿Qué pasó con la movilización? Bueno, la movilización toma tiempo. Y además, para enviar refuerzos tiene que haber algo que reforzar para poder enviar refuerzos al frente. Dicen los que saben de estrategia militar que está mostrando signos de descoordinación el frente ruso, o sea, que no tienen un plan, que cada oficial de medio pelo para arriba está peleando una mini guerra personal. O sea, que están haciendo lo que están haciendo en una parte del frente no tiene coherencia con lo que están haciendo a 300 kilómetros de ahí. Según varias fuentes, entre 250.000 y 500.000 rusos, hombres jóvenes rusos, han huido para no ser reclutados, han pedido asilo en Georgia, Europa y donde pueden. Hay que ver cómo afecta esto la movilización. Yo dije en broma, cuando estaban reclutando en las cárceles, yo dije en broma que no le tenía mucha fe a un ejército integrado por asesinos seriales, algo así. No me acuerdo mis palabras exactas, pero hice
hizo un chiste respecto a que el ejército ruso estaba reclutando a asesinos seriales. Bueno, el ejército ruso está reclutando asesinos seriales, incluyendo un caníbal. Ah, a ver, yo me pongo en el pellejo de un oficial de medio rango en el frente. ¿Qué haces con eso? El único uso que se me ocurre para esa basura humana es mandarlos a caminar por delante a ver si hay un campo minado. Ven que huele en pedazos el caníbal y no a un soldado que me sirva para algo. Yo creo que movilizar cualquier cosa, mandar al frente cualquier cosa que tengan, puede llegar incluso a debilitarlo más de lo que ya están. No solo no reforzarlo. O sea, yo prefiero tener 10 tipos que sirvan para algo y no 20 que no sirvan para una mierda. Otra noticia muy comentada fue el sabotaje contra un gasoducto que iba de enviaba gas de Rusia a países de la Unión Europea. Básicamente todo el mundo se acusa a todo el mundo. Los americanos acusan a los rusos acusan a los americanos, los europeos acusan a cualquiera que no sea ellos. Vamos a ver esto con la perspectiva de cualquier crimen. ¿Quién puede y quién se beneficia? ¿Quién puede te reduce la lista de sospechosos muchísimo? Esto no es un chiflado con un chaleco explosivo que lo puedas mandar a hacerse detonar. Esto es algo que pueden haber hecho únicamente fuerzas especiales que no tiene cualquier país. O sea, o una potencia militar importante, Estados Unidos, Alemania, Rusia, o alguna potencia militar no tan importante, pero con unas fuerzas especiales de marina de la puta madre. Suecia. Eso te reduce muchísimo quienes pueden haber estado detrás de esto. ¿Y de quiénes pueden estar detrás de esto? Bueno, ¿quién se beneficia? Bueno, depende mucho de qué discurso puedas imponer. O sea, si fui yo, no beneficia a nadie. Decir fui yo no beneficia a nadie. O sea, todo el asunto se trata de inculpar a otro. Si los americanos convencen a los europeos de que fueron los rusos, se benefician. Si los rusos convencen a los europeos de que fueron los americanos, se benefician. Si los suecos convencen al resto de la OTAN que fueron los rusos, se benefician. Y en el caso de Alemania, si convencen, Alemania sin duda no se beneficia como país, pero si facciones muy antirrusas de Alemania convencen al resto del mundo, convencen a su propio país sobre todo, de que estuvo detrás Rusia, se benefician con esto. O sea, todo el asunto se trata de tratar de echarle la culpa a otro. Y esto vuelve muy difícil saber quién fue realmente el que estuvo detrás de eso. Hay conflictos internos en Irán que es difícil, hay cantidades monstruosas de propaganda sobre esto, por lo tanto es muy difícil saber qué está pasando realmente. Sabemos que hay grupos radicales islámicos partidarios del régimen enfrentándose de modo, no enfrentándose en guerra armada, sino enfrentándose en disturbios, conflictos en mitad de camino entre lo policial y lo militar, con grupos de ultraizquierda apoyados y financiados por Occidente. Y esto se mezcla aparentemente con conflictos étnicos internos, porque no nos olvidemos que Irán es uno de esos maravillosos países que dibujaron en el mapa 4 europeos con un mapa arriba de una mesa. Dijeron, esto se lo quedan ustedes, esto no lo quedamos nosotros.
y los sentimientos nacionalistas, tribales, étnicos, religiosos de la población no solo no fueron algo importante, no fueron siquiera un asunto, no fue algo que se tuvo en cuenta al dibujar esas fronteras. Y esto sigue pasando factura hasta el día de hoy, esas fronteras dibujadas de modo totalmente arbitrario por un paralelo, un meridiano, un río, separando el área de influencia de un imperio colonial de otro. Esto es algo que seguimos sufriéndolo hasta hoy. Bueno, Irán es uno de esos países donde mezclaron agua y aceite. Y cuando cae la influencia colonial británica sobre todo, empiezan a aparecer qué tenemos que ver nosotros con estos tipos, vamos a ser nuestro propio país. Eso está pasando en Irán, pero está mezclado también con un conflicto ideológico entre grupos de ultraizquierda financiados por Occidente contra grupos religiosos partidarios del régimen. Esto es todo lo que tenía para comentar. Estamos viviendo en tiempos difíciles, no vaya noticia, esta última. Y yo trato de no llevar el pesimismo más allá de donde lo justifican los hechos. Sé que estamos viviendo uno de los peores escenarios posibles, que eran posibles cuando se inicia este conflicto en febrero de este año. Había varios rumbos posibles que podían tomar, y yo creo que tomó uno de los peores y menos probables, que está llevando una escalada importante. Esperemos que en algún momento esto se frene, que no escale más de lo que ya escaló, pero son tiempos difíciles. Nos estamos viendo, hasta la próxima.